Completez de los números reales. ¿En qué consiste la completez de los números reales? Esta es una pregunta cuya respuesta necesita tener en cuenta varias consideraciones y diversos elementos teóricos de los números reales. Se van a considerar tres partes. En la primera parte se plantearán tres consideraciones teóricas preliminares, algunos cuestionamientos sobre la teoría de los números reales y una ruta a seguir para llegar a dar una respuesta a la pregunta. En la segunda parte, se iniciará la ruta exponiendo elementos teóricos sobre la clasificación y representación de los subconjuntos de números reales. En la tercera, se expondrá lo relacionado con la definición de las operaciones entre subconjuntos de números reales y se darán algunos ejemplos. En la cuarta, se seguirá con la ruta exponiendo los últimos elementos teóricos y se plantearán cuestionamientos que deberán ser discutidos en clase con compañeros y el profesor, para dar la respuesta a la pregunta sobre el significado de completez de un conjunto numérico. Primera consideración. Se sabe que los números reales están conformados por diferentes conjuntos numéricos, que estos son el resultado de unir los números racionales y los números irracionales. Que los números racionales están conformados por los racionales que son enteros y los racionales que no son enteros. Que los números enteros lo conforman los enteros positivos y los enteros no positivos, es decir, el cero y los negativos, y que los enteros positivos son los naturales. Segunda consideración. Si se parte de los naturales, los enteros aportan el cero y los opuestos de los naturales. Los racionales aportan los inversos a los enteros. Pero queda una pregunta para la reflexión. ¿Qué aportan los irracionales al conjunto de los números racionales? Tercera consideración. Está relacionada con los conceptos de densidad y sucesor. Se sabe que todo número natural y todo número entero tiene siguiente o sucesor. Que entre dos números naturales no siempre existe otro natural. Que entre dos números enteros no siempre existe otro número entero. Que los racionales son densos. Es decir, entre dos racionales distintos siempre existe un número racional. Que los irracionales también son densos. Entre dos irracionales distintos siempre existe otro irracional. Además, que dado un número racional o un número irracional, este número no tiene un número siguiente o sucesor. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos que quedan cuando se relacionan los racionales y los irracionales por medio de la densidad y del sucesor, y los cuales usted puede dar una respuesta y discutirla con sus compañeros y profesores. Primera pregunta. ¿Entre dos números racionales distintos siempre existe un número irracional? Segunda pregunta. ¿Entre dos números irracionales distintos siempre existe un número racional? Tercera pregunta. ¿Entre un número racional y un número irracional siempre existe un número racional? Cuarta pregunta. ¿Entre un número racional y un número irracional siempre existe un número irracional? Ahora, los números reales son densos, no tienen sucesor, son la unión del conjunto de los números racionales y de los irracionales. Y si se relacionan con la recta numérica, se debe partir del siguiente axioma. Existe una correspondencia biunívoca entre una recta y el conjunto de los números reales. Es decir, todos y cada uno de los números reales le corresponde uno y solo un punto en la recta. Algunas veces se dice que los números reales llenan totalmente la recta o que son completos. ¿Qué significa matemáticamente que un conjunto numérico sea completo? ¿Por qué los números reales son completos? ¿Todos los conjuntos numéricos son completos? Para dar respuesta a estos interrogantes se va a trazar una ruta. Primero, es necesario considerar cómo se clasifican y representan los subconjuntos de números reales y qué operaciones se dan entre estos. Segundo, definir cuándo un número se considera cota de un subconjunto de los números reales y cuándo un subconjunto se dice acotado. Para, finalmente, definir cuáles son las condiciones que cumple el conjunto de los números reales para considerarse cuerpo ordenado completo.